Ya, ahora sí. Y bueno, como les estaba explicando hoy día, el tiempo lo vamos a usar en realidad para un módulo ayudantía más que clase propiamente tal, en que veamos la operativa de flujos de caja, evaluaciones económicas y partiendo por matemáticas financieras, porque la verdad es que yo no sé cuánto dominan del tema de matemáticas financieras y eso me preocupa porque es la base para poder hacer los cálculos de los otros indicadores. Entonces voy a desplegar una presentación para que repasemos esos temas. Eh, ¿Se ve ahí? Sí. Y aquí están de nuevo estas fórmulas que están en sus presentaciones también de las clases que vimos, que las dos primeras son las más importantes, después las anualidades, eso es importante, pero no es tan fundamental porque Excel también le permite calcularlo con mucha facilidad. Lo otro también, pero lo importante es que manejen el concepto aquí. Entonces tenemos primero el valor presente de un valor futuro. En realidad es ese valor futuro partido por 1 más i elevado a la n. I es la tasa de descuento y n el número de periodos que estoy actualizando. Y el valor futuro de un valor presente en realidad es el valor presente por este 1 más i elevado a la n. Esas dos fórmulas en realidad son las básicas para entender el concepto de valor del dinero en el tiempo. Eso es lo que trata de mostrar las matemáticas financieras, que el dinero gana o pierde valor en el tiempo. Es mucho más Profe, valioso. Ah, ¿sí? ¿Quién? los significados de las letritas están puestos en algún lado, Acá arriba, valor presente, BP, valor futuro y anualidades, va. Se pasaron la... pero la N, por ejemplo, ¿qué era? Ah, no, el N no está, pero el N es el número de periodos. La N minúscula son número de periodos. ¿Esos serían como los 5 o 10 años, por ejemplo, de cada Claro, proyecto? si estás viendo en años, son los años. Si estás viendo en meses, son los meses. Depende el periodo que tú te hayas definido para la capitalización o la actualización del valor. Ya, Sí, pero y esto el es. I podría ser ese 16%, ¿verdad? Algo Exacto, así. Ya. exactamente. Pero es la tasa de descuento. No vayan a confundirse porque en los enunciados de varios ejercicios ustedes tienen también impuestos. Por ejemplo, pueden tener el impuesto a la renta, que es del 25, puede ser el 25%, y no van a usar esa como descuento, porque ese es un impuesto. Esta es la tasa de descuento. No cualquier porcentaje es tasa de descuento. Eso es lo primero. Hay que distinguir qué es qué. Y bueno, después las anualidades, eso, las anualidades es como la cuota que ustedes pagan anualmente para llegar a cierto monto. Esa es como la explicación. Si ustedes tienen que pagar un crédito que en 10 años más representa 10 millones, ¿cuánto deberían pagar anualmente en una cuota pareja? Esa es una anualidad. ¿Se entiende? Parece que no, porque nadie contestó. Pero eso se utiliza solo en caso de que pidamos un préstamo o No, en no, no, otros no, no, casos. no, estoy dando ese como ejemplo, no, una anualidad puede ser, por ejemplo, en un proyecto forestal, los costos de administración anuales, los costos de seguro anuales y todo eso son anualidades, porque se repiten todos los años. Entonces, para no hacer uno a uno, traerlos cada uno, porque eso lo puedo hacer, yo puedo hacer manualmente, traigo la del año 1 al presente, traigo la anualidad del año 2 al presente, traigo la anualidad del año 3 al presente, ocupo una de estas fórmulas, como es una anualidad, y las traigo todas juntas al presente. Es una forma de hacerlo más rápido. ¿Me entienden? Sí. Y esa Esto, N significa lo mismo que la N de arriba, sí, ¿verdad? Vale. exactamente. Significa lo mismo. Vale, gracias. Lo mismo, lo mismo. Entonces, si, me interesa que estos conceptos así como tal lo entiendan bien. Eso es lo primero. Eso es lo principal, que lo entiendan bien, porque si no, los otros van a empezar a sufrir porque no van a entender la lógica. Entonces, si tienen alguna duda,
díganlo ahora o callen para siempre, como se dice por ahí. Profe, que ahí en donde dice BP de anualidad, Un poquito más fuerte porque te escucho súper bajito. donde dice BP de anualidad igual a BP de anualidad, sí, el valor presente de una anualidad es igual a la anualidad la anualidad. partido por la tasa de descuento por 1 menos 1 más I a la n. Eso es lo que dice ahí. ¿Más dudas? ¿Consultas de esto? No por mi parte, profe. ¿Perdón? No por mi parte, profe. Ah, ya, gracias. A ver, pasemos a la siguiente. Aquí vamos a enunciar algunos ejercicios a ver si son, a ver cómo los logran interpretar. Veamos el primero, dice. Juan desea tener 18.000 pesos en 4 años más y el banco le ofrece una tasa de interés del 10% anual para los depósitos a plazo. ¿Cuánto debe depositar hoy? ¿Qué fórmula voy a aplicar? Futuro. ¿Ya? El valor, a ver, desea tener 18.000 en 4 años más, efectivamente. Entonces, ¿qué debería hacer aquí? ¿Qué cálculo debo hacer? ¿Alguien tiene alguna idea? No, profe. Esto, 18.000, ¿qué es? El valor futuro. 18.000, ¿qué es? El valor futuro, ¿Perdón? como dicen, 4 años más. Sería como el Claro. valor futuro que dice 18.000, 4 Exacto. años más. 18.000 es el valor futuro, ¿no es cierto? Es justamente eso. 18.000 es el valor futuro. Sería con la primera fórmula, ¿cierto? Valor presente de valor futuro, ¿no? Entonces, vamos a ir atrás. Mira, vamos a ver. Lo dejan aquí. Tum. Esta fórmula es la que tengo que aplicar. Un valor, o sea, perdón, el valor presente de un valor futuro. Justamente, esta la primera. Espérese. Valor presente de un valor futuro. Entonces tengo aquí 18.000, ¿cierto? Partido por 1 más la tasa. ¿Qué tasa de descuento me ofrecían? 10%. 10%. 10% anual. 0.1. Eso, se pone como 0.1 o como 10. Se pone como 0.1. Entonces es 1 más 0,1 elevado a 4 4 años. años. Perfecto. Profe, ¿cuál es la diferencia entre la tasa de interés y la tasa de descuento o viene siendo lo mismo? Muchos la usan como lo mismo. La diferencia es conceptual, normalmente porque la tasa de descuento, como lo vimos en clases y lo tienen en las clases tanto de flujo de caja como de evaluación económica, es la tasa que yo le exijo al proyecto. Personalmente, como empresa, cada uno tiene su propia tasa de descuento. Es la rentabilidad mínima que yo le exijo a ese proyecto por poner dinero ahí, por invertir ahí. En cambio, la tasa de interés normalmente está asociada a la tasa de interés de un crédito. Es lo que me cobra el banco o la institución financiera por prestarme plata. Esa es la principal diferencia cuando hablamos de esto, pero muchos lo usan como tasa de interés. No, hay muchos ejercicios que ustedes van a pillar en libros que dice use la tasa de interés tanto. Y en ese caso la están usando como tasa de descuento. Ujú. Vale, profe. Este resultado se expresa en pesos, en este caso, ¿no? Del primer ejercicio, Sí. sí, efectivamente, en pesos. ¿Alguien lo calculó? 12.294. A ver, espérate, digo al tiro, yo lo tenía anotado ya no me acuerdo de los valores así.
¿Cómo lo calculo? Porque tienen 18.000, ¿no es cierto? Dividido en 1,1 elevado a 4. ¿Sí? Profe, ¿Eso cuánto les dio? a mí me dio 12.294. Wow. Me da 12.320. Déjame revisar. Déjame revisar. Tim, A mí igual me dio 12.294. uno por uno, puede que yo me haya equivocado en el elevado a 4. 1, 4. Ah, es que yo ya sé cuál es el. Sí. 1, 4, 6, 41. 46, 41. 1.4641. Sí, 12.294. Correcto. Ese es el valor. ¿Lo entendieron todo o no? Yo sí. Primera gran pregunta. Sí. Yo sí, pero igual sería bueno ver los otros ejemplos. Sí, Sí, profe. vamos a ir a los otros, sí, pero primero hay que ir pasito a pasito. Necesitamos que vayan entendiendo cada uno. Suavecito. Exacto, después de estos tres la cosa se pone más entretenida. Entonces vamos a ver el segundo, dice. Una persona deposita hoy 1.000.000 de pesos en una corporación financiera que le reconoce un interés anual del 24% capitalizado mensualmente. ¿Cuál será la cantidad acumulada al cabo de 5 años? ¿Qué vamos a calcular aquí? El valor futuro, Sí, muy bien. con la segunda fórmula. Con la segunda fórmula, perfecto. ¿Y Profe, cuál va a ¿puede ser? ¿Ah? poner la segunda fórmula para verla? Ah, BF de BP. voy para allá. Esta. Un valor futuro de un valor presente. ¿Cuál es el valor presente? 1.000.000. El millón de 1 pesos. millón, ¿cierto? Aquí va a ir 1 millón. Después, abro paréntesis, 1 más, ¿y aquí qué va a ir? 0,24. Pero no O sé, 2,4. dice, le reconoce una tasa de interés anual del 24% capitalizada mensualmente, Dividí por 20, por 12. por 12, 3 efectivamente. Sería Oye, 0,2. el N, claro, sí, o sea, va a ser 2% y eso es 0,02. 0,02. Entonces, el N, ¿cuál va a ser aquí? ¿Por qué era 2%? ¿Perdón? ¿Por qué es ¿Por 2%? qué era? Sí. Porque te está diciendo que te va a reconocer un interés anual del 24%, pero capitalizado mensualmente. O sea, está haciendo la capitalización mensualmente, porque este interés Ah, ya. compuesto Ya. genera el interés, se lo suma a la cifra, y sobre esa cifra calcula otro nuevo monto. Entonces está capitalizando mensualmente. Entonces 2% mensual. ¿Y cuál es el N? Sería 60. Exacto. Exactamente. El N es 60. Va. ¿Por qué 60, profe? Perdón. Porque dice capitalizado mensualmente, tú calculaste la Ah, por tasa 5 mensual años. y cuántos meses, claro, ¿cuántos meses Claro. son 5 años? 60 meses. 60, perfecto. Ahí está. ¿Alguien lo calculó? Déjame ver, yo creo que lo calculé en alguna parte. ¿Cuántos años eran? 5 años. 3.281.000 pesos. Sí, perfecto. Ese es el monto. ¿Lo entendieron? ¿Todos? Sí. ¿Todos y todas? Ya. Profe, Profe. ¿podría poner una Diga. vez más la formulita? Por Sí. última vez. En todo caso, ustedes las tienen en sus presentaciones de las clases de flujo de caja y de evaluación económica. Profe, ¿Sí? entonces, como leyendo un poco el ejercicio, en el primero, yo necesito depositar ahora esos 12.000 y tanto para que en 4 años el banco me dé 18.000. Y en el segundo, si deposito mi millón ahora, ¿cuánto me va a dar el banco en 5 millones? Es los 3 millones y tanto. Así se lee. 5 años. Claro, capitalizado mensualmente a esa tasa.
Efectivamente. Sí. Vale. Profe, disculpe, ¿Sí? ¿podría dejar entrar a la gente? Creo que hay gente Ah, que quiere perdón, entrar. no he Por favor. visto. Sí, no hay problema. Ahí sí. ¿Quedan claros estos dos primeros ejercicios? Sí. Profe. Ya, qué bueno. Entonces ahora vamos a ver el tercero. Aquí ya vamos a la lógica de flujos. Un proyecto genera flujos anuales de 2.000 el año 1, 2.600 el año 2, 3.200 el año 3 y 3.200 el año 4. Calcular el valor actual de cada flujo anual sabiendo que la tasa de interés, o tasa de descuento en este caso, es fija y de 10% anual. ¿Qué vamos a hacer aquí? Acuérdense que valor actual es igual a valor presente. El mismo concepto. Se pueden encontrar de las dos formas, valor actual o valor presente. ¿Sería de nuevo la primera fórmula o no? Como con cada Ya, uno, valor presente de un valor futuro. pero hay que hacerlo como 4 veces por separado. Exacto, para cada año lo tienen que hacer por separado, digamos. Ujú. Entonces, ¿cómo sería el del año 1? Voy a volver a la fórmula porque no me la aprendí. La fórmula de valor presente de un valor futuro es el valor futuro partido por 1 más i a la n. ¿Cómo quedaría para el primer año? Profe, espere, como el interés es anual, ¿siempre hay que pasarlo a meses o no necesariamente? No. Solo porque arriba en el ejercicio anterior decía capitalizado mensualmente. Aquí te está Ah, diciendo ya, que la tasa es anual y mientras no te diga otra cosa está capitalizado anualmente. ya. Ujú. Entonces sería el valor, el 2000, el ¿Ya? primer año, ¿Sí? partido 1 más 0.1 ¿Sí? y elevado a 1. Perfecto. El del año 2. Lo mismo, pero se le 2006, cambia el valor futuro. 2600 ya. claro. 2600. Y después 2300 para el año 3 y 4. O sea, 3200. Pero el denominador, ¿cómo sería? Va aumentando por año. ¿Pero Ah, qué va aumentando? el El N. N. El n, efectivamente. El n va aumentando. Entonces aquí van a tener un valor para cada año, porque van a traer al presente el 2000, van a traer, esto es traerlos al año cero, ¿ah? Van a traer al año cero 2600, 3200 y 3200, ¿cierto? Sí. ¿Se Profe, entiende eso? disculpe, creo que hay más gente que quiere entrar. De nuevo, ya, vamos a ver. Sí. Muy bien, gracias por avisar. Puro molestando a la Vanessa. Ya, ¿cuántos entendieron y quiénes no entendieron este ejercicio, este último ejercicio? Perdón. Yo entendí el Ahí. primero, pero ¿podría hacerlo con el año 4 para ver cómo cambia? ¿Cómo, perdón? No Y entendí. si podría hacerlo con el año 4, con el 3200, ¿cómo El cambiaría 3200, el denominador ahí? el denominador es 3200 partido por 1 más 0,1 en este caso, elevado a 4. O sea que al final lo único que cambia es el n. Cada... Cuando la tasa es fija, sí. Lo único que cambia es el n y obviamente el monto, porque los montos son distintos cada año, pero lo único que cambia es el n. Ya, perfecto. ¿Se entiende? Y después se Entonces, sumarían los 4. después se suman los 4 si ustedes quieren sacar el valor presente o el valor neto anual del flujo. Sí, después se suman los 4. Correcto. Ya. ¿Dudas, consultas en esta primera tanda de ejercicios? ¿Se les hace complejo? ¿Lo entienden?
¿O hay cosas que solo porque las dijimos la entendieron o logran captar el significado? O sea, ¿cuál es la lógica detrás del ejercicio? Eso es lo Eso es importante. lo que yo tengo quizás una duda como con la lógica final Ujú. del ejercicio, porque puedo entender los cálculos, pero no entiendo bien qué quieren decir al final. Lo que se hace en una evaluación económica para poder hacer comparables los flujos o los montos es traer a un mismo periodo de tiempo todos los montos. Entonces, lo normal, lo que se usa es traerlos al año actual, al año cero. Entonces, si yo tengo flujos proyectados a futuro o valores proyectados a futuros, lo que hago es traer ese valor al presente con su tasa de descuento, porque el dinero tiene un valor en el tiempo que es el que yo le asigno, esa rentabilidad que yo le exijo. Entonces, si en 5 años más yo espero obtener 5 millones, ¿cuántos son esos 5 millones hoy día? Entonces, Ya. lo traigo al presente, entonces traigo esos 5 millones partido por 1 más, supongamos que yo le exijo 10%, 1,1 elevado a 5. ¿Cuántos son? Esos son 5 millones traídos al presente. Profe, Eso es lo que hago, porque si los comparara o sea, en distintos años son incomparables. No puedo saberlo. Y lo otro, que al traerlo al presente, yo digo cuánto más rico o cuán rentable es hoy en día hacer este negocio o esto es llevar como adelante la este plata. emprendimiento. Profe, ¿Sí? esto es como la plata que yo debo tener ahora para generar esa cantidad que espero, algo así. No, 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 no. Es esa plata futura traída al presente, saber cuánto representa hoy día. Solamente cuánto representa, no la cantidad de plata que yo quiero tener a futuro. También, pues también lo puedes hacer así. Te Ya. sirve para los dos lados. Te sirve para los dos lados. ¿Se entiende? Sí, sí, profe. Ya, entonces vamos a repasar aquí la fórmula que ya vimos en la clase, que es el valor actual neto, porque ahora vamos a entrar en flujos. Entonces, el valor actual neto es lo que vimos en este último tercer ejercicio, pero en un proyecto grande, digamos, un proyecto completo, el van además de sumar todos esos flujos netos, que es lo que hicimos en el tercer ejercicio, que es esta parte de aquí que dice la sumatoria de los flujos netos operacionales partido por 1 más I a la n, porque ese es el valor actual de los flujos netos, y la sumatoria de todos esos flujos que están en diferentes años, que es lo que hicimos específicamente en el ejercicio número 3. Pero a eso debo restarle la inversión inicial, que todos los gastos, ¿se acuerdan?, incurridos antes de la puesta en marcha del proyecto. O sea, en el año cero. Se consideran todos en el año cero, aunque lo haya hecho 3 años antes, ¿se fijan? Pero esa, por convención, es que está todo eso en el año cero y se lo debo restar al valor actual neto. Y eso me va a dar el valor actual neto de mi proyecto. Y por eso lo llevamos todo a un mismo periodo de tiempo, lo que dice aquí, para comparar el BAN debe calcularse para un mismo momento, siempre para un mismo momento. Y la lógica aquí es que un BAN mayor a 0 normalmente se acepta, un BAN menor a 0 se rechaza, y uno igual a 0 es indiferencia, pero lo normal es que igual lo rechace, porque cualquier cosa que cambie, lo más probable es que me lo vuelva negativo. ¿Sí? Profe, FNO, ¿qué era? Para anotarlo. Flujos netos operacionales. Y un flujo neto operacional es ingresos menos costos. Ese es un flujo neto operacional. Profesor, ¿Perdón? profesor, una pregunta. Dime. En el caso de los forestales, nosotros tengo una duda ahí con el VAN y con el BNP, el valor neto presente. El mismo. Es lo mismo. Sí, Valor pero neto no, presente, el van, son BNP lo no mismo. considera la inversión inicial. Sí, 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 sí. Lo que tú, Pero en nuestro lo que caso, es que en estás. nuestro caso nosotros no queríamos considerar la inversión inicial. Nosotros ahí No, pero es que eso sería cero. no consideren el valor del bosque como inicial, pero tienen otros tipos de inversiones que van a ser iniciales, que pueden ser compra de maquinaria, otras cosas que sí son previas a la puesta en marcha del proyecto. Entonces, ojo con eso. El bosque, considérenlo como que son dueños y es costo hundido, pero tienen otras inversiones que sí son inversión inicial. Mm.
Así que ojo con eso, tienen que distinguir bien ese. Lo podemos ver después porque todavía no entregan su proyecto, así que si quieres un día hagamos una reunión y lo vemos en específico para que aclaremos ese punto, pero el BNP es lo mismo que el VAN, solo que se Ya, llama, los distintos autores lo llaman de distintas formas, pero valor actual neto o valor neto presente es lo mismo. Ok. Ujú, sí. Más dudas de esto porque ahora les voy a proyectar un Excel con los flujos, porque aquí no entran suficientemente bien y no son fácilmente explicables aquí en PowerPoint. ¿Sí? ¿Dudas? Sí. ¿Consultas? Ya, voy a dejar de compartir esta presentación. Vamos a buscar los Excel. A ver. ¿Dónde está? Acá. A ver. Vamos a ver cómo resulta esto. ¿Se ve ahí? Sí, profe. Ya. ¿Se ve muy chico o está bien el tamaño? Está bien. Está bien. Aquí está el enunciado. Y aquí en esto tienen que ir poniendo atención y tienen que ir rescatando lo que es importante del enunciado. Dice, usted debe evaluar un proyecto que produce polines y cuya demanda es de 180.000 unidades los 3 primeros años para luego aumentar en un 2%. El precio de venta unitario asciende a 1.100 pesos. El proyecto requiere de mano de obra por 80 millones anuales. El costo de materia prima es de 400 pesos por cada unidad producida. Existen otros costos indirectos de fabricación por 11 millones y medio anuales. La inversión inicial asciende a construcciones, 20 millones, maquinarias, 14 millones, capital de trabajo equivalente, 8 millones, terrenos, 25 millones. La vida útil de las construcciones es de 12 años y la de las maquinarias es de 5 años. La tasa de impuesto es del 25% anual y la de descuento es del 16% anual. El capital de trabajo se recupera al término del proyecto en un 95%, el horizonte de evaluación para este proyecto es de 10 años y el enunciado dice evalúe la conveniencia de realizar el proyecto considerando para el cálculo del valor residual el criterio del valor económico. ¿Qué es lo primero que hacemos? Una tablita con las inversiones. ¿Se ve el cursor, cierto? ¿Ven el cursor? Sí. Ya. Inversiones. Pesco todas las que están aquí. Construcciones, maquinarias, capital de trabajo y terrenos. La inversión inicial, tomo los valores de acá arriba, 20 millones, 14 millones, 8 millones, 25 millones. Total, los sumo, 67 millones. Esa es mi inversión inicial. Luego voy y miro, dice, la vida útil de las construcciones es de 12 años. Vida útil, 12 años de las construcciones y 5 de las maquinarias. ¿Cuál es la depreciación? ¿Cómo se calcula la depreciación? Dividiendo la cantidad de años. ¿Qué cosa dividiendo la cantidad de años? Eso, por ejemplo, los 14 millones dividido en 5. Ya, perfecto. O sea, conceptualmente, ¿qué es la depreciación? ¿Cuánto valor pierde a través del tiempo? Exacto, la pérdida de valor de un activo con el tiempo. Ese es el concepto. Entonces, en este caso que no tienen valor residual, yo llego y divido el valor, o sea, los 20 millones, dividido en 12 y me dice que tiene una depreciación anual de 1.667.000 las construcciones. Y en el caso de las maquinarias, 2.800.000 porque son 14 millones dividido en 5 años, ¿cierto? Y después tengo una última, bueno, y después, ¿por qué los terrenos no le calculo depreciación? ¿Por qué no existe? Pues los terrenos no pierden valor, no se desgastan, de hecho, muchas veces ganan valor por plusvalía. Entonces los terrenos no sufren depreciación, no se desgastan los terrenos. Eso es cuestionable en el área agrícola y forestal si es que hay un mal manejo, un manejo que no sea sustentable, finalmente efectivamente lo desgasta, pero no es parejo tampoco, entonces no podemos calcular una depreciación, pero pudiera pasar bajo malos manejos que hay una depreciación de ese suelo. Pero, por ejemplo, en suelo inmobiliario, suelo industrial, este activo no sufre depreciación.
Y el capital de trabajo tampoco, lo único que hay es una recuperación al final. Entonces tengo también que sumarlo y decir cuánto es la depreciación anual total del proyecto. 4.466.667. Y después tengo una última columna que es el valor libro. ¿Qué es el valor libro? Este es un concepto contable. Es el valor que le queda a mis activos todavía al final del proyecto. Entonces aquí, ¿por qué quedan 3.333.333? ¿Quién me puede dar esa respuesta? Porque se vende ¿Ya? o Sí. es como, era como lo recuperado al final del tiempo. No, pero algo no es el así. valor, Pero- no es el valor comercial residual. Es el valor residual, efectivamente, lo que le queda de valor al activo. Pero ¿por Ujú. qué le quedan 3.333.333? Por la Porque cantidad el de años proyecto- que dura el proyecto. Perfecto. El proyecto, ¿cierto?, dura 10 años y el activo este tiene una vida útil de 12. Entonces todavía le quedan 2 años de vida útil y cada año de vida útil es 1.666.000 por 2, 3.333.333, ¿cierto? ¿Cuál sería como la fórmula? La fórmula correcta es el valor total del activo, o sea, los 20, menos 10 por 1.666.000, te da 3.333.333, que es el valor original menos la depreciación acumulada, es el valor libro. De hecho, tú puedes calcular un valor libro todos los años. Profe, perdón, la duración del proyecto, ¿dónde sale acá? Acá arriba dice, el horizonte de evaluación para Ah, este 10 proyecto es años. de 10 años. ¿Sí? Mm. ¿Se entendió? Esto es súper importante que lo entiendan. ¿Lo podría repetir, profe, por favor? ¿El valor libro o toda la lógica de la depreciación? ¿Valor El libro? valor libro. El valor libro, ya. El valor libro es el valor remanente de ese activo, lo que me va quedando. Como este proyecto tiene una vida útil, o sea, un horizonte de evaluación de 10 años, y este activo tiene una vida útil de 12 años, todavía le quedan 2 años de vida útil. Por lo tanto, le queda un valor residual de 3.333.333, porque son 2 años de depreciación remanente. ¿Se entiende? O sea, Sí, es como profe. es como el fondo ver los años que sobran desde como Lo el que le total del queda, po, proyecto claro, lo que le y queda. multiplicarlo por esa depreciación anual. O sea, lo puedes hacer por esa vía, que es como la vía del Fácil. razonamiento lógico, o la vía formal, que es calcularla desde el punto de vista de qué representa, que es el valor original menos la depreciación acumulada. Vas a llegar al mismo resultado. Ya. Ujú. Ujú. Ahora, en el segundo caso, ¿por qué el valor libro son 14 millones? Em, o sea, ahí hay que como que comprar maquinarias de nuevo Exacto, porque muy duran bien. solo 5 años. Justamente, y como tienes 10 años, justo al 10.º año, las estás comprando de nuevo. Las compraste al año 5, lo vas a ver, lo vamos a ver luego en el flujo, y las volviste a comprar el año 10 porque si no el negocio no puede seguir funcionando. Excelente. ¿Se entendió eso? ¿Todo el resto? Sí. Ya, súper. Los terrenos, como dijimos, no sufren depreciación, así que mantienen su valor libro como el mismo valor inicial. Y el capital de trabajo, dice acá arriba, como yo les decía en clase, capital de trabajo nunca se recupera al final del proyecto en un 100%, hay pérdidas, entonces se recupera entre el 90 y el 95%, y aquí el enunciado dice se recupera en un 95%. Entonces aquí tenemos un cálculo adicional, que es decir, los 8 millones de capital de trabajo original por 95% es el valor libro, porque es lo remanente. ¿Se entiende? Lo último, el del capital de trabajo no entendí. ¿Por qué se le descuentan esos como 200? Ah, no. Sí, como 250.000 pesos. No, es que te dice que tú recuperas, tú vas a tener un capital de trabajo inicial, 8 millones. Pero en el transcurso del proyecto hay pérdidas
por operación nomás, que se te pierden 10 pesos un año, 10 el otro, y así va disminuyendo este capital de trabajo, y tú cuando vendes el negocio y recuperas ese capital de trabajo, no lo recuperas en un 100%, y aquí dice que en este proyecto se va a recuperar en un 95%. Entonces, en realidad, hago el cálculo de cuál es el Ah, ya. 95% de esos 8 millones. Sí, perfecto. ¿Se entiende? Sí. Y después también tengo que sumar todos los valores libros. ¿Sí? ¿Se entiende? Aquí ya tengo mis totales. El total de inversión, el total de depreciación anual y el total del valor libro. Ya vamos a ver cómo lo usamos todos esos valores a futuro. ¿Dudas, consultas hasta aquí? Profe, ¿Sí? entonces el valor libro ahí sumado todo en total, Ujú. ¿qué sería la traducción de esos 50 millones? ¿Cómo se...? Eso es el valor remanente de mis activos una vez que termina el proyecto. Todos los Ya, activos que yo tengo, al finalizar el horizonte de evaluación, valen eso. ya, perfecto. Ujú. Valen eso contablemente. El valor libre es un valor contable. Ya vamos a ver que después hay otros valores a considerar. Pero contablemente valen eso. Ya, ¿Sí? gracias. Ya. O sea que en el momento de que si uno quisiera vender la empresa de último minuto, eso sería como el mínimo en el que uno debería considerar vender. Exacto. Eso primero es el mínimo y ese es el concepto de valor residual contable. Pero aquí este ejercicio está diciendo que uses como valor residual el valor económico. Pero es correcto lo que tú dices. A nivel contable, ese sería el valor mínimo que yo estoy dispuesto a recibir por la venta de mi negocio si es que solo valorara los activos. ¿Cuál sería ese valor mínimo? ¿Los 50 Los millones? 50. Los Ya. 50, 085, 333. Ujú. Ya. Seguimos avanzando. Después arriba me decía que yo vendo, este negocio vende polines, ¿cierto? 180.000 unidades los 3 primeros años para luego aumentar en 2%. Entonces, hago una primera fila de unidades vendidas. Aquí pongo los años, 1, 2, 3, 4 hasta el 10. Unidades vendidas, 180.000 hasta los 3 primeros años y después aumenta un 2% y se mantiene parejo, 183.600 hasta el año 10. ¿Cuánto valía cada polín? 1100. Ya, ¿y cuál serían entonces los ingresos por venta? 1100 por 180.000. Sí, perfecto, ese valor. Y 1.100 del año 4 en adelante por 183.600, ¿no es cierto? Entonces, Ujú. en la segunda fila registro los ingresos por venta, que es precio por cantidad. El precio, bueno, lo puse yo aquí, precio por cantidad igual ingresos por venta del proyecto. Después tengo un costo variable, que de todo el enunciado arriba podemos distinguir como costos variables. ¿Se acuerdan qué es un costo variable? El costo de la materia prima, Perfecto, excelente. Y eso sería entonces, 400 pesos por unidad, ¿y por cuánto entonces? 400 por... 180.000, Perfecto. Y en este caso por 183.600, ¿cierto? claro. Entonces aquí tengo mis costos variables, que sería, en este caso, el único costo variable que tengo es costo de materia prima, porque es por unidad. Y los costos variables varían en función de la cantidad producida, a diferencia de los costos fijos que son independientes de la cantidad producida. Profesor, ¿Sí? ¿podría repetir por qué cambia del año 3 al 4? De 180.000 a 183.600. Porque el enunciado dice que aumentó la demanda en un 2%. Arriba ¿Al año 4? Ah, ya. el enunciado dice cuya demanda es de 180.000 unidades los 3 primeros años, para luego aumentar en un 2%. Ah, ya, genial. Sí. Después yo puedo calcular un margen de contribución que es en realidad los ingresos menos los costos variables, me da una referencia simplemente. Este lo puedo calcular como puedo no calcularlo. Eso es solo un referente de cuán rentable puede ser un negocio en términos muy simples. Después tengo los costos de mano de obra. Este es relativamente fácil porque arriba en el enunciado me lo está diciendo. El proyecto requiere de mano de obra por 80 millones anuales. Entonces, vamos y tenemos aquí. Y este es independiente de la cantidad producida. Se fijan en un costo fijo.
Profe, perdón, me perdí ¿Sí? con el margen de contribución. Esta es solo una diferencia entre ingresos por venta menos costos variables. Algunos lo usan como un indicador, entonces por eso está incluido aquí, pero si ustedes quieren, no es estrictamente necesario, uno lo puede omitir. No aporta mucho. Pero lo que Ya. muestra realmente es como el valor real de la, no de la ganancia, pero como En la realidad ganancia. es el margen de operación, porque serían los ingresos por venta menos los costos de la operación propiamente tal, los costos directos de operación. En este caso, el único son los costos variables porque el costo de materia prima. Eso es lo que representa el margen de contribución. Ya, Ujú. sí. ¿Entendieron también lo de mano de obra? Como costo fijo, en realidad no se movió con el cambio de producción. ¿Cierto? Profe, ¿y la mano de obra siempre va a ser fija o va a haber un momento que va a cambiar? Que usted no puede poner un ejercicio donde O sea, cambie. podría pasar que te diga, mira, hay un proyecto que va subiendo su producción y la mano de obra se mantiene estable en ciertos rangos de producción. Entonces tú tienes un rango de 180.000 a 200.000 en que puedes tener un costo de personal de 80 millones, pero cuando pasa a 200.000, en realidad tienes que aumentar la dotación en 2 personas. Y eso aumenta y eso te permite llegar hasta los 220.000. Como que los costos fijos en realidad tienen estos escalones. No es que sean siempre del mismo nivel, pero tienen rangos en que se mantienen fijos. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, Muy bien. Después, arriba nos decía que habían otros costos indirectos de fabricación. Aquí 11 millones. existen otros costos indirectos de fabricación por 11 millones y medio. Entonces aquí pongo CIF. CIF significa costos indirectos de fabricación. Y también es un costo fijo porque no varía con la producción. Y ahora vamos a la depreciación. ¿De dónde saco este valor? Del total de la depreciación arriba. Claro, voy al cuadrito y veo la depreciación anual, la tomo y la pongo aquí y es anual, acuérdense, esa depreciación todos los años. Y después me aparece un resultado no operacional. Este es el resultado al final del proyecto. Al final del proyecto, cuando yo uso el valor económico, lo que estoy pensando es vender el proyecto en marcha. O sea, decirle a alguien, mira, este proyecto está en marcha, lo vendo andando. Y eso lo voy a calcular vía el valor económico. Pero para poder calcularlo y llenar esto, primero tengo que terminar el resto del flujo, porque si no, no voy a poder llegar a ese valor. Entonces sigo, en los primeros años no hay valor resultado no operacional porque esto solo sucede el último año. Ojo, porque hay algunos que cometen el error de llenarlo todos los años y eso es incorrecto, siempre es al final, porque este es como el valor de ventas del proyecto. ¿Se entiende? Sí. Si yo usara el valor contable, el valor que iría ahí son los 50.085.085, como dijo su compañero, pero estamos diciendo que vamos a usar el valor económico. Ahora calculo la utilidad antes de impuestos. ¿Cómo se calcula esto? Los ingresos menos todos los costos, ¿cierto? Entonces tengo 198 menos 72 menos 80 menos 11.500 y menos 4.466.667. Eso me da una utilidad antes de impuestos de 30.033.333. Le aplicamos el impuesto. ¿Cuál es el impuesto? ¿Qué dice acá? 25. 25, muy bien. Entonces, 25 le aplico a los 30 millones, 25%, y esos son 7.508.333. ¿Correcto? Eso es Profe, ¿puede repetir lo que era la utilidad antes del impuesto, la fórmula? En realidad es los ingresos menos todos los costos. Ya. Eso es. Y aquí tienes como ingresos por venta y los otros son puros costos. Excepto el margen de contribución, pues no lo vayan a meter porque ese es solo un resultado intermedio. Entonces 198 menos 72 menos 80 menos 11.500 y menos 4.46667. Calculo el impuesto, que es la utilidad antes de impuesto por el 25%,
7.508.333. Entonces, utilidad antes de impuestos menos impuestos, utilidad después de impuestos, 22.525.000. Le sumo la depreciación. ¿Por qué le sumo la depreciación? Profe, ¿Perdón? el impuesto es 25% porque arriba decía. Arriba está en el enunciado, dice, la tasa de impuestos, aquí dice, la tasa de impuestos del 25% anual. Ya. Y la descuento 16. Ok. Ya. ¿Se le suma quizás para ver la pérdida de los activos? No. Ah, porque se suma, ¿no? Aquí se suma, pero la resté arriba, la estoy volviendo a sumar. Porque la depreciación es el reconocimiento de una pérdida de valor de un activo en el tiempo, pero no es flujo, no es plata que yo pago, ¿se entiende? No representa flujo, sino que es un valor contable. Y la reconozco arriba porque me permite reconocer un impuesto como un costo, o sea, una depreciación como un costo, tener menos utilidad antes de impuestos, con eso pago menos impuestos, y después la repongo porque en realidad no es flujo. Y lo que yo estoy hablando aquí son flujos reales, flujos de dinero real, no contable. ¿Se entiende? Por eso la pongo, la vuelvo a sumar, la repongo, digamos, de alguna manera, la neteo. ¿Y eso en todos los ejercicios es igual? ¿Siempre la Sí, depreciación se sí, agrega al final? sí. Ya. Porque no es flujo, por eso se hace esto. No representa flujo. Entonces, la utilidad después de impuestos, 22.525.000, más el valor de depreciación me da un flujo neto operacional de 26.991.667. Y así, todos los años, después tengo aquí una línea de reinversión. Tengo una reinversión el año 4 y una el 5. ¿Qué representan estas reinversiones? Partamos por los 14 millones. Esa yo creo Esa que es la maquinaria. Exacto, esa es la renovación de la maquinaria que tiene una vida útil de 5 años, por lo tanto la tuve que renovar el año 5 y la vuelvo a renovar el año 10. ¿Se fijan? ¿Lo ven aquí? Aquí la volví a renovar. Entonces, Profe, pero ¿por qué se vuelve a renovar al año 10 si el proyecto se acaba? porque voy a vender el proyecto en marcha. Ah, ya. Bajo el criterio del valor económico, estoy diciendo que voy a vender el proyecto en marcha, entonces tengo que tenerlo funcionando 100%. Y si no dijera eso el enunciado, entonces no agregaría los 14 millones. Si tú lo vas a dar de baja, es muy probable que no lo hicieras y venderías solo el activo y en menos de 50, porque si no la renuevas, le sacas estos 50, mira, y tu empresa vale 36 millones. Ya. Pero eso no es, Profe, no es buen negocio. Ay, tengo que deshacer eso porque si no se va... Control Z. Ahí, listo. profe, ¿por qué en el año 4 en reinversión aparece ese monto? ¿Qué creen ustedes? Esto lo mencionamos así en clases en algún momento. ¿Y cuánto es? Que no se alcanza a ver. 160.000 pesos. Como la utilidad, algo así, ¿o no? Lo que se gana. No. Lo que pasa es que si se fijan, aumentó la cantidad de unidades vendidas. Yo les Ah, comenté que uno calcula el capital del trabajo en función de el tamaño de la empresa, el movimiento que tiene. Entonces, si aumenta la producción, aumenta todo y necesito más capital de trabajo porque voy a contratar. Tengo más, si se fijaron, tienen más costos ya de materias primas. Necesitan más cajas. Entonces aquí aumenta proporcionalmente el capital de trabajo. Este es un aumento del capital de trabajo, lo que tienen aquí, porque aumentó la producción. ¿Se fijan? ¿y cómo se calcula? ¿Cómo sabemos Es que una se regla va? 3 simple, en este caso, 180, o sea, puede que no sea una regla 3 simple, para calcularlo efectivamente ustedes calculan, ¿se acuerdan? Hay unos métodos de periodo de fase, que es el que yo les recomendé para su proyecto, y ahí calculan cuánto capital de trabajo requieren para su producción proyectada y cuánto requieren para una producción mayor. Pero en este caso,
para este ejercicio lo hacemos por regla de 3 simple. O sea, tienen 8 billones para 180.000 unidades. ¿Cuánto requieren para 183.600? 8.160.000. Pero aquí solo reconocen el delta, porque los 8 millones ya los ingresaron en la inversión inicial. ¿Se entiende? Este es solo el delta. Ay, no sé, como que todavía no entiendo por qué son 160.000. O sea, entiendo por qué, pero ¿cómo salió ese número? Como que Sí, cuál yo, fue la... yo igual me perdí. Porque tú acá arriba dice capital de trabajo equivalente 8 millones. Ujú. Pero ese 8 millones para las 180.000 unidades. Del año 4 en adelante aumenta a 183.600. Entonces, aquí está el cálculo. Del año 3 en adelante necesitas 8.160.000. ¿Cuál es el delta de capital de trabajo requerido? 160.000 pesos. Ah, ¿Se entiende? Es como sacarle el 2% a los 8 millones, ¿o no? Claro, efectivamente en este caso va a ser el 2. Justamente. Pero lo haces por regla de 3. Aquí está hecho por regla de 3, pero podría ser así también. Ya. ¿Se fijan? Y ese 160 lo pongo acá. ¿Y CT qué era? Capital de trabajo. Ah, verdad. En realidad debería ser KT. CT está mal. En notación es KT. ¿Se entiende ahora? Sí. Ya. Seguimos entonces. ¿K Profe, será de capital? K de capital. Efectivamente, K de capital. ¿Quién habló? profe, yo antes que siga en la depreciación que usted, claro, es como se calcula para en el fondo pagar menos impuestos, Se reconoce como un costo, ¿sí? claro, y ya como lleva un proyecto real, ¿cómo uno demuestra que esa es su depreciación y no, por ejemplo, pongo más? No, porque eso está normado por el Servicio de Impuestos Internos. Tú en tu contabilidad, el servicio hay unas tablas, métanse a la página del servicio, que ellos tienen los montos de la depreciación, los años para cada activo. O sea, Ya. eso es imposible falsearlo. El servicio lo vas a tener ahí como un vampiro al lado tuyo. No te va. Cualquier cosa que hagas mal, la multa te llega al mes siguiente. Ya. Así que eso es imposible falsearlo. Es imposible falsearlo. En la vida real, digamos. Ya. Ujú. Profe, ¿y por qué solo se agrega el año 4 en el 5, 6, 7? Ese no... Es como que el reflejo de ese incremento de 2% solo se ve en el cuarto año. Porque tú necesitas 8 millones. A ver, cuando explicamos aquí es entender la lógica de lo que representa el capital de trabajo. ¿Se acuerdan que el capital de trabajo son todos aquellos recursos que yo requiero para mantener un ciclo productivo? Y eso va a depender de las características de mi negocio. Entonces, si tengo un ciclo productivo que dice 180.000 unidades y calculamos que necesito 8 millones, pero cuando subo a 183.600 necesito 8.160.000, en realidad entero ese capital de trabajo una vez porque está en rotación. Está en rotación. Obviamente aumentaría si es que vuelve a aumentar la producción, pero una vez enterado, está ahí dando vuelta permanentemente. Yo no lo puedo retirar porque si no se me colapsa el tema. Entonces están esos 8 millones o después los 8.160.000 rotando permanentemente. Por eso ingresa una sola vez. Ya, perfecto. ¿Se entiende? Sí. Uh-huh. Entonces ahí voy, obviamente estos flujos netos operacionales cambian aquí porque tengo una resta más. O sea, una reinversión de 160 y después de 14 millones. ¿Se fijan? Que van con signo negativo. Después, como aumentó, el flujo cambia a 28 millones, 28 millones, 28 millones, 28 millones. Y el último, el 10, no lo vamos a mirar todavía. Ahora vamos a calcular el valor económico. ¿Qué dice vamos acá al cuadrito? Valor económico. El valor económico, ¿cómo se calcula? Dice que es el flujo, el último flujo neto operacional estable. ¿Se entiende eso? Si yo voy aquí abajo y miro, estos son mis flujos netos operacionales.
flujos netos operacionales. El último flujo neto operacional estable es este, en este caso, el del año 9, ¿cierto? Porque es igual a los anteriores, pero es el último. Profe, perdón, pero ¿por qué en la columna número 5 al final dice 14 millones en vez de los 30? ¿No debería ser como esos 28 millones más los 14? ¿No debería No, pues ser son más menos, grandes? son ¿Por qué menos, porque negativo? los gasté, pues. Ah, ya, Sí. sí. Estos entran con signo negativo. Perfecto, perfecto. ¿Se Y entiende en ese esto? caso no deberían estar con paréntesis. Sí, los puedes hacer en notación de paréntesis también, sí. Sí, es que lo que pasa es que cuando uno está acostumbrado a hacer flujo, sabe cuáles van con signo positivo y cuáles van con signo negativo, pero claro, si ustedes lo quieren hacer, estos deberían ir entre paréntesis para que se entienda más, en forma más clara. Pero Ah, efectivamente ya. se restan. Pero son distintas formas de notación nomás. Yo pensaba que se sumaban todos. No. Les puedo poner después una columna aquí, que se las puse en la presentación, ¿ah? ¿Cuáles van con signo positivo y cuáles van con signo negativo? Tiene una columna el flujo genérico, una columna al lado izquierdo, en que dice con qué signo se usa. Pero también yo les voy a compartir esta planilla, entonces se los voy a poner entre paréntesis para que entiendan cuáles van como resta y cuáles van como suma, para que sea más fácil que lo entiendan. Entonces estamos en el valor económico, que dice que es el último flujo neto operacional estable menos la depreciación partido por la tasa de interés. O por la tasa de descuento, perdón. Por la tasa de descuento. Primero entendamos el último flujo neto operacional estable menos la depreciación. ¿Por qué le resto la depreciación? Vamos a entender que el valor económico está reflejando que yo quiero vender este negocio en marcha. O sea, le estoy diciendo a un comprador que este negocio puede seguir generando estos flujos, en el flujo neto operacional estable, este último flujo, al infinito. Lo puede generar todos los años, a perpetuidad. Pero para ello, requiere reinvertir todos los años el monto de la apreciación, porque con eso va a tener que renovar las maquinarias, entonces se lo resto. ¿Se entiende? Es como indexar cuál sería el costo a asumir para poder seguir generando esos flujos futuros. Y el flujo entiende, sería ¿no? como la utilidad. ¿Se entiende? ¿Se puede tener como utilidad neta igual? Claro, efectivamente, la utilidad neta potencial de futuro a perpetuidad, para siempre. Y por eso... En el fondo, ¿sí? En el fondo es como poner los gastos que se hacen cada 5 años y toda la depreciación de la maquinaria dividido para cada año. Anualizado, efectivamente, eso anualizado, justamente, ese es el concepto, esa es la lógica. Ya. Entonces, ¿cuál sería el cálculo? El último flujo neto operacional estable menos la depreciación partido por la tasa de descuento. El partido por la tasa de descuento es porque un valor partido por la tasa de descuento es una perpetuidad, es un valor al infinito. Y es lo que yo le estoy prometiendo a este inversor futuro, porque en estricto rigor, en términos económicos, ¿cuánto vale una empresa? Esa pregunta tiene varias respuestas. ¿Cuánto creen ustedes que vale una empresa? Si ustedes fueran un asesor financiero y un dueño de una empresa le dice, ¿cuánto vale mi empresa? No quiero un valor, quiero un concepto. Les voy a dar una pista. La primera respuesta es la que dio su compañero en algún momento y dice, en realidad vale lo que valen mis activos. Y eso son 50 millones. Pero en realidad, eso es en términos contables. Eso vale la empresa en términos contables, lo que valen sus activos. Pero una empresa, en la era del conocimiento y la información, en realidad vale por los flujos futuros que es capaz de generar. Entonces, ¿qué estoy haciendo con el valor económico? Es decir, esos flujos futuros los traigo al presente y eso vale la empresa.
Y la manera de traerlo al presente es decir, estos flujos futuros se pueden generar a perpetuidad, entonces lo divido por la tasa de descuento y me da un cierto número. En este caso, este flujo neto operacional menos la depreciación, partido por la tasa de descuento, son 152.593.750. ¿Se fijan el diferencial? De 50 a 152 millones. ¿Se entendió eso? Sí, sí lo entendí, pero lo único que me cuesta de nuevo es como en la columna 9, esos 28 millones que usted marca menos la depreciación, ¿cómo se llega a ese valor? Al final? Es que aquí son los flujos netos operacionales, es la operativa de todos los ingresos, menos los costos, llego a la utilidad antes de impuestos, le resto el impuesto, me da la utilidad después de impuestos, le vuelvo a sumar la depreciación, y eso me da 28.881.667. Y esto está parejo del año 6 al 9. Sí, no, sí, eso lo entiendo, pero ¿cómo utilizó ese valor para llegar a los 152 millones arriba? Ya. Último, flujo neto operacional estable, 28.881.667, menos la depreciación de ese año, que es esta anualización de la inversión que debería hacer cada 5 o cada 10 años en los activos, dividido por la tasa de descuento, que en este caso es 16%. Eso me da 152.593.750. Si se fijan, este último flujo neto operacional estable menos la depreciación, en realidad es la utilidad después de impuestos. O sea, son 24.415 dividido en 0.16, que es la tasa de descuento, eso me da 152.593.750. ¿Se entiende ahora? Eso sería como para comprobarlo igual. Claro, claro. ¿Valía 0. ¿Cuánto? ¿16? Perdón. Sí, porque la tasa de descuento es 16%. Ya, sí, perfecto. Profe, ando medio perdido con la tasa de descuento. Usted se la da al principio. Acá arriba está, mira. Dice, la tasa Ah, de ya, ya. descuento es del 25% anual y la de descuento es de 16% anual. Ya. Eso no hay que calcularlo, usted lo da. No, en este caso, en estos ejercicios no. En su proyecto van a determinar un rango porque tampoco la calculan, porque no les he enseñado a calcular una tasa de descuento. Se puede calcular. Ya. Entonces, ¿el único momento en el que se utiliza esta tasa de descuento es en esta No, parte? no, todavía no llegamos a la real utilización de la tasa de descuento. Esta es la primera vez que la utilizan, pero no es la Ya. única. Ya. Profe, y en la prueba, cuando nos haga una pregunta como esta, ¿usted qué información nos va a entregar? Solo lo de arriba y la tabla sin rellenar. Vamos a ver lo normal, cuando es presencial la prueba, efectivamente es así. Yo les doy el enunciado y les doy una cuadrícula en blanco. Ese es el esquema normal de una prueba presencial. Esta va a ser una prueba online. O sea, online, digamos virtual más que online. Entonces estoy todavía ajustando el modelo, pero siempre va a estar este enunciado. Un enunciado de este tipo, no necesariamente este mismo, pero un enunciado de ese tipo. Y podemos utilizar Excel, ¿verdad? ¿O quiere como que lo hagamos en papel igual? No, en este caso sí van a poder utilizar Excel. Ya. Sí. Ya, entonces seguimos. Llegué al valor económico. ¿Lo entendieron todos cómo llegamos al valor económico? Sí. ¿Y qué es lo que representa? Ahora necesito llegar a este resultado no operacional de acá. Para llegar al resultado no operacional, yo le resto el valor libro, le resto los 50.085, porque eso es lo que me permite el Servicio de Impuestos Internos rebajar como utilidad, como costo para generar ese ingreso. Entonces, al restarle los 50 me quedan 102.508.417. Ese es mi resultado no operacional que pongo acá. ¿Se entiende? Sí. Estoy poniendo estos 102.508 aquí. Después, esto se desarrolla tal cual. Tal cual. Este obviamente se suma. Y después tengo aquí valor libro de los activos.
lo vuelvo a poner porque es lo mismo que la depreciación, o sea, es un valor contable. Entonces lo resté acá arriba para rebajarlo de la tasa imponible, porque aquí estoy pagando impuestos sobre esa utilidad de venta de mi empresa en marcha, y después lo repongo porque en estricto rigor no fue egresos de dinero de caja. Y con eso tengo un último flujo de 141.848.313. ¿Se entiende? Profe, y ahí en el número 10, 135 millones. Lo que sale abajo, ¿ese es el 25% de impuestos? Este 33, sí. Sí. Esos son 25% de los 135.061.750. Y después, que es 101, Esto es el mismo liquida, valor, pero sin el impuesto, ¿verdad? exacto. 135 menos 33, 101.296. Y después se le suman los 4 millones, los 14 y Exacto. los No, los 50. 14 se restan. Ah, se restan, Se se restan. suman Sí, es los que 50. ese siempre me confunde, sí. Sí. Dice, eso se lo voy a poner entre paréntesis para que no se confundan, porque Sí. va a ser, así es confuso. Uno que está Vale. acostumbrado a haberlo hecho tantas veces, siempre estos flujos ya lo tiene internalizado, pero efectivamente para ustedes es un poco confuso. Profe, perdón, en el año 10 la utilidad antes del impuesto, ¿Sí? no mentira, el resultado no operacional lo ocupó para algo, ¿sí? Claro, porque es para generar mi utilidad antes de impuesto. Para eso lo ocupé. Porque se lo sumé, o sea, aquí teníamos 201 millones de ingresos, menos 73, menos 80, menos 11.500, menos 4, más 102.508, me da 135.061.750 como utilidad antes de impuesto. Para eso lo utilicé. Ya. Es un resultado no operacional porque es una venta fuera de operación, no representa operación, entonces es un ingreso. Y la operativa de esa operación la hice acá arriba, pues el valor económico menos el valor libro, 202.508.417. Profe, o sea que en este caso como que se está asumiendo que la empresa se va a vender al año 10. Sí, porque te lo dice en el enunciado, dice, evalúe la conveniencia de realizar el proyecto considerando para el cálculo del valor residual el criterio de valor económico. Si no te dijera eso, tú puedes usar el valor contable y aquí en realidad tendrías 50.085. ¿Sí? Pero usted va a subir este Excel para poder estudiarlo. Sí, se los voy a compartir en Cibedup. O sea que ese resultado no operacional o el valor económico de la empresa lo usaríamos solamente cuando digamos, ya la empresa quiero venderla en este momento, así que después de este año ya está. Como para Claro. calcular el precio a la que la podría vender. ¿Cómo, perdón? Esa última no la entendí. Como para calcular el precio a la que podría vender la empresa, ¿no? Claro, eso es, pues. El precio de venta en realidad es el valor económico, 152. Pero reconozco un costo para generar esa venta de 50 millones, que es el valor libro de los activos, porque eso me permite el servicio de impuesto interno. Entonces reconozco una utilidad por esa venta de 102.508.417. Ya. Y por eso hablo de resultado no operacional. ¿Sí? Sí. Para toda esta parte es bien importante, porque aquí se cometen errores y al final efectivamente este último valor no llegan a puerto adecuadamente. ¿Se entiende? Sí. Ya. Entonces, ahora, para la pregunta, tengo todos mis flujos netos operacionales para el año 1, para el año 2, para el año 3, para el año 4, para el año 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y lo que me está diciendo el enunciado, evalúe la conveniencia. Para evaluar la conveniencia, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es el indicador que me va a decir si es conveniente o no llevar adelante este proyecto? El VAN. El VAN. Tengo que calcular el VAN. ¿Cómo calculo el VAN con estos flujos netos operacionales? ¿Cómo lo calcularían ustedes? Yo después les digo, aquí hay varias formas también.
O sea, aquí no hay, no hay un único camino, hay varios caminos. ¿A nadie se le ocurren? Acuérdense del ejercicio número 3 que hicimos al principio. ¿Cómo hacerlo año por año? Exacto, una manera es hacerlo año por año. Entonces, Con yo la calcularía- Fórmula 1. Exacto. Calcularía el valor anual de este flujo, el valor anual de este flujo, el valor anual de este flujo. Puedo hacerlo acá abajo, una nueva fila. Todos los valores anuales los sumo. Obviamente el n va cambiando porque el n es el que está acá arriba. Y le resto la inversión inicial, los 67. Y ese sería mi VAN, porque esa es la fórmula del VAN. O sea, la sumatoria de los flujos netos operacionales menos la inversión inicial. Y Y si la- no... Ah, perdón, dime. Y se hace con la exactamente con la Fórmula 1, ¿verdad? No se cambia nada. Sí, con la Fórmula 1, pero año a año. Es el método, como uno le dice, el método carretero. Sí, que en el fondo del año 5 sería N5 y así. Claro, efectivamente. O sea, sería, en todos los casos es el flujo neto operacional partido por 1,16, porque aquí es 16 la tasa, en este caso elevado a 1. En este caso, 1,16 elevado a 2, partido por 1,16 elevado a 2, partido por 1,16 elevado a 3, partido por 1,16 elevado a 4, partido por 1,16 elevado a 5, y así hasta el final. Y eso lo sumo y le resto la inversión inicial. Ahora, como van a tener la posibilidad, si es que hubieran hecho la prueba manualmente y estuviéramos en presencialidad, lo hubieran hecho de esa forma y lo hubieran hecho manualmente. Como lo van a tener la posibilidad de hacerlo en Excel, Excel es maravilloso y existe una fórmula que es VNA. Abren paréntesis y lo primero que ponen es la tasa de descuento, 0,16. Después seleccionan el rango, que sería de aquí a acá. Y cierran el paréntesis de la fórmula y le restan la inversión inicial, el 67. Y eso les da un VAN de 87.200.671. ¿Se entendió? Sí. ¿Entendieron las dos formas de calcularlo? Sí, profe. ¿Perdón? Sí, profe. Ya. Entendí. Entonces, yo les voy a compartir esto, ustedes revísenlo varias veces, podemos hacer, si es que hay más dudas, podríamos hacer alguna aclaración de dudas o un ejercicio adicional el viernes. Me contactan por correo electrónico, vamos coordinando eso. Y acá abajo, un último tema que yo les comentaba, que es la sensibilización. Que esto es, yo sensibilizo en función de alguna variable. Con la sensibilización lo que yo hago es determinar el riesgo del proyecto. Entonces, el escenario central que calculamos recién es este, con una tasa de descuento del 25, una tasa de interés del 25, que me da 87.200.671. Si yo hubiera hecho este proyecto el año 2010, en que la tasa de impuesto a la renta era de 17%, este proyecto rentaría un VAN de 104 millones. Si lo hubiera hecho entre el 2010 y el 2014, en que el impuesto a la renta estaba en el 20%, el VAN hubiera sido de 97 millones. En la actualidad, el VAN, dado que el impuesto cada vez ha sido más alto, ha ido subiendo el impuesto a la renta, es de 87.200.000, y para algunas empresas que tributan en ciertos regímenes, en realidad es del 27, y ahí el VAN es solo del 83. O sea, miren, tienen diferenciales de 10 millones para este proyecto, solo por cambios en la tasa del impuesto a la renta. ¿Eso se hace con regla de 3 solamente? No. Aquí está calculado, este flujo está calculado para cada tasa. Yo lo hice, copié los valores, los puse aquí. Pero ustedes pueden, cuando comparta
esta planilla. Si se fijan aquí yo puse 0.25, le pueden poner 0.20 y su van va a cambiar acá abajo. 97.791.248. ¿Se fijan? Pero en la prueba eso tenemos que poner la sensibilidad. No. Esto se lo estoy mostrando porque quiero que se den... O sea, esto les permite a veces entender las discusiones que hay en el mundo real cuando hay estas discusiones respecto del aumento de los impuestos en Chile. Entonces, es para que vean efectivamente cómo afecta a los emprendedores el cambio del impuesto a la renta. El cambio en el... Anotar las diferencias. Ajá. Este es el tema. Y estos son impuestos reales, o sea, estas fueron las tasas impositivas en Chile reales. Antes del 2010 y hasta el 2010 era 17%, después subió a 20%, ahora subió a 25% y algunas tributan incluso con 27%. ¿Profe? Ujú. Hay un compañero que se le salió el internet y quiere entrar de nuevo a la clase. Ya. Lo estamos admitiendo, ya. Gracias. De nada. Dudas, consultas. Esto es como un flujo base, pueden haber cambios obviamente en términos del enunciado, pero la lógica es la misma. Ustedes tienen que ser capaces de distinguir dónde va cada valor, qué es un costo fijo, un costo variable, dónde va, cómo se calculan las depreciaciones, dónde van, cómo se determinan los valores económicos, dónde van las reinversiones y el valor libre de los activos, y calcular los van. Eso es lo fundamental. Esto probablemente representa el 60% de la prueba que vamos a tener. Va a haber un ejercicio de flujo y tienen que ser capaces de resolverlo adecuadamente, pero además interpretar. A mí no me sirve, en este caso, solo los cálculos, porque además los cálculos en este escenario son muy fáciles de copiar. Entonces, lo más importante son las interpretaciones. Entonces, la prueba va a considerar ciertas preguntas de interpretación, no va a ser el simple enunciado respecto de calcules la conveniencia. Van a haber algunas preguntas que van a tener que ver con interpretaciones, de qué significan ciertas cosas. Entonces lo importante es que entiendan bien todos los conceptos, sepan hacerlo obviamente, pero después además sepan interpretarlo. Ese es el secreto de un buen evaluador de proyectos. No solo que pueda calcular un número, sino que pueda interpretarlo y decir qué es lo que significa. Profe, sí. Y el van, ya, si era para ver si el proyecto conviene o no. Y aquí como el van es de 87 millones, ¿conviene o no? ¿Qué crees tú? ¿Cuál sería tu respuesta? Por eso le preguntaba. Sí. Que sí Es mayor, conviene. es mayor a 0. Eso sí, mayor a 0. Es mayor a 0. Estuve en la primera parte de la clase. Es positivo, es mayor a 0 y es muy mayor a 0. ¿Se fijan? Claro. Y la sensibilidad, a lo menos, aquí yo solo sensibilicé por impuesto. No es muy sensible, o sea, es sensible, pero no me lo vuelve negativo, o sea, el aumento todavía es rentable. Tendría que sensibilizar por precio, podría sensibilizar y decir, ¿qué pasa si el precio cambia? Supongamos, miren, que baja a 500 pesos. Y este también tiene que bajar. A ver qué pasa con el van. Oh, no se alcanza a ver. Menos 396 millones, ¿se fijan? Ahí es bastante sensible a un cambio en el precio. Este en realidad debería ser así. Ahí. ¿Qué cambio ahí? ¿Qué cambio hizo? El precio de venta. Veamos si baja a 1000. Es súper sensible al precio. Wow. ¿Se fijan? Sí. Es muy sensible al precio. Entonces, ese tipo de preguntas pueden ir en este caso porque van a tener la opción de hacerlo en Excel. ¿Se fijan? Es más rápido de sensibilizar. Si hubiera sido en papel, obviamente ahí los mato porque tienen que hacer todos los cálculos de nuevo. Pero en Excel, si son capaces de armar bien su esquema, pueden mover las variables y calcular sensibilidades muy fácilmente. Eso en el caso de ocupar las fórmulas de Excel, sí. O sea que aquí tú vas a tener todo ligado, porque estas son sumas y restas,
esta es una fórmula, ¿te fijas? Esta también es una fórmula. Esta también ya es una fórmula. Esta también es una fórmula. Entonces, al final, la idea es que sean fórmulas porque así ustedes pueden mover una variable y ver cómo se mueve todo el proyecto. Les voy a compartir esta planilla, la van a tener, así que van a poder ver cómo está construido. Profe, y bueno, esto obviamente estamos estudiando para la prueba, pero para nuestro flujo de caja en el proyecto, Lo mismo. obviamente, o sea, no es exactamente lo mismo, pero es lo que tenemos que hacer Es la con misma, nuestros valores. sí, es la Ya. misma lógica y por eso yo les decía, ¿de dónde salen estos valores? Ingresos por venta. Por eso cuando hicieron su primera presentación a varios les dije, está incompleto el estudio de mercado. Porque este valor sale del estudio de mercado. Ujú. Los costos de mano de obra, los costos variables salen del estudio técnico. Los costos de mano de obra normalmente salen de ambos estudios, tanto del estudio de mercado como del estudio técnico. Los costos indirectos de fabricación del estudio técnico. Las depreciaciones del estudio técnico. Entonces, si esos estudios no están bien hechos, o sea, no llegan a la conclusión final, van a tener un montón de pega cuando estén haciendo el flujo. Van a tener que volver atrás. Pero sí, la lógica es la misma. Tienen que hacer exactamente esto mismo para evaluar su proyecto del curso. ¿Dudas, consultas? Que se acuerde de compartir esta planilla. Sí, Súbela al tiro. no, sí la voy a subir al tiro. Si estoy aquí, les voy a subir la presentación que hicimos recién para que vean los 3 ejercicios sencillos que hicimos al principio. Tengan de nuevo el recordatorio de las fórmulas. Tengan este ejercicio, puedan revisarlo, hacer consultas, a ver si volvemos a conectarnos, pero esto es fundamental que lo manejen para la prueba. Muy fundamental. Profe, y si tiene por ahí otro ejercicio, igual. Sí, tengo más. Les voy a compartir otro más y algunos otros sin resolver para que suelten la mano. Pero acuérdense que pueden haber preguntas adicionales ahora a los ejercicios, porque tienen la posibilidad de usar Excel. Entonces, no mecanicen nomás, entiendan qué significan los valores. Profe, ¿y vamos a tener un tiempo muy acotado para responder todo No, esto? no. Estoy pensando eso, ¿ah? Estoy pensando, es que todavía no termino ¿cómo se llama? De diseñarla completamente la prueba, pero podría ser incluso que les entregue la prueba y les pida que la entreguen, no sé, pues en 4 horas después, tengan todo el tiempo, porque la intención, aquí no vamos a perseguir, no estamos en cacería de brujas, como les digo, lo que más me interesa es que sean capaces de interpretar, y esa interpretación efectivamente es bastante individual, porque primero si se copian, se nota al tiro que se copiaron porque la respuesta va a ser la misma. La interpretación, que es un texto, es individual. Y ahí yo logro capturar que ustedes aprendieron, porque en realidad con Excel y todas estas facilidades, calcular esto hoy día no es ninguna ciencia. Cualquiera incluso lo podría hacer, pero después no va a ser capaz de interpretar, no va a ser capaz de usar bien estos datos. Lo que me importa es que ustedes sean, bueno, que sepan calcularlo, porque eso les da un plus, pero si por N razones ustedes propiamente deciden no hacerlo, sí deben a lo menos saber interpretarlo. ¿Me entienden? Eso es lo que yo busco, que sean muy capaces de interpretar valores, entender qué es lo que significa, por qué está ese valor, qué le puedo decir a mi cliente respecto de esta evaluación que me está pidiendo. Más dudas, consultas. ¿No hay más? La prueba es a las 4, ¿verdad? Horario de clase. Sí, sí. O sea, vamos a estar citados a las 4. Como les digo, como estoy diseñando, capaz que sea solo entregarles la prueba y decirle en 3, 4 horas más me la entregan. Eso, o sea, si tuviéramos esa condición, que como les digo, lo estoy diseñando, tienen que ser súper puntuales. O sea, el que queda fuera de la hora, quedó fuera y se saca un 1. O sea, la hora es súper estricta. Si yo digo, son 3 horas, y el que entró a las 3 horas y 1 minuto está fuera del
quedó con un 1. O sea, van a tener buen tiempo, yo no los voy a presionar por el tiempo, pero sí el cumplimiento es estricto. Y en el fondo sería entregar un archivo Excel más un Word quizás con el análisis o todo. Si va alguna preguntita pequeña de desarrollo, probablemente va a estar en una hoja Word, pero si va en Excel y yo les pido interpretar cosas del flujo, lo pueden hacer en una hoja adicional del Excel, señalando que las respuestas están ahí, para no andarlas buscando. Siempre, a ver, cosa muy importante, cuando le entreguen, si van a entregar archivos, que venga con su nombre. Porque muchas veces, por ejemplo, los proyectos dicen proyecto 1 y no hay ningún nombre de nadie, entonces uno no identifica qué grupo es. Tiene que abrir la presentación, buscar los integrantes, en cambio el archivo debe venir con sus nombres. Ya el nombre del archivo debe decir desarrollo, prueba, formulación de proyectos, Juan Pérez. ¿Se entiende? Porque así me facilitan la corrección. Pero eso lo vamos a reexplicar el día de la prueba. Más dudas, consultas. Las notas de la presentación de la semana pasada no las tiene, ¿cierto? Se las voy a subir, las tengo casi todas, me falta una. Entonces esas se las voy a subir. Y también tengo no las pude subir el otro día, así que se las voy a tratar de subir ahora en la noche. Las de las pruebas de las evaluaciones chicas. También están. Así que La evaluación chica son como esas 2 entregas que hicimos, ¿verdad? Con 2 o 3. 3 entregas chicas, efectivamente. Esas son. Más dudas. ¿Esta corresponde como la ayudantía o ahora vamos a seguir viendo el tema? No te entendí. De nuevo, por favor. ¿Esta clase, lo que tuvimos recién, se considera como la ayudantía o ahora vamos a seguir en el tema? Sí, no, esta es la ayudantía, por eso estoy preguntando si hay más dudas, consultas, para aclarar bien. Me interesa que esto se entienda muy bien. Tenemos tiempo para mirar mejor esto. Tenemos 2 opciones, o sea, quedarnos en este ejercicio y si alguien tiene dudas, ver este ejercicio, o les pongo otro ejercicio de estos mismos, para que vean si hay diferencia y lo puedan interpretar. Quizás otro ejercicio para poder practicar en la casa, como intentar hacerlo como si fuera prueba. Miren, a ver. ¿Ahí se dejó de compartir? Sí. Ya, voy a buscar otro ejercicio. Vamos a ver. Compartir. A ver. Parece que es este. ¿Se ve ahí? ¿Lo ven? Sí. Sí. Dice, lo o la han contratado para evaluar la conveniencia de llevar adelante un negocio tecnológico de alto riesgo. Para ello le han facilitado la siguiente información. Tamaño total del mercado, 300.000 unidades al año. Participación de mercado del proyecto, 35%. El precio de las licencias es de 3.000 pesos. El servicio hosting alcanza los 100.000 pesos mensuales. Las remuneraciones del personal se estimó en 120 millones al año. Los costos de I+D para mantenerse en el negocio es de 25 millones al año. Los gastos de administración y ventas ascienden a 115 millones. El medio de pago PayPal cobra el 4,5% de las ventas. Las inversiones necesarias que arrojó el estudio técnico ascienden a computadores, 6 millones, muebles, 4 millones, capital de trabajo equivalente, 20 millones. La vida útil de las maquinarias y equipos es de 2 años y de los muebles de 5 años y no tienen valor de desecho. La tasa de impuestos del 25% anual y la de descuentos del 30%. El capital de trabajo se recupera al término del proyecto en un 95%. El horizonte de evaluación para este proyecto es de 5 años y considere para el cálculo del valor residual el criterio de valor económico.
Nuestra primera tablita, de nuevo las inversiones, tenemos construcciones, maquinarias, muebles y capital de trabajo. Los traemos de acá arriba. Aquí los estoy convirtiendo en miles nomás por una cuestión de notación de tener menos ceros. Pero como van a trabajar en Excel, esto es cuando uno trabaja en papel para no tener un montón de ceros que en realidad son omitibles. Entonces uno explica que estaba trabajando en miles de pesos. Entonces en este caso el otro estaba en pesos, este flujo está en miles de pesos. Entonces tenemos, perdón. Traigo la inversión en maquinaria, en muebles y capital de trabajo. Después, la vida útil de esas maquinarias era de 2 años y me decía que no tiene valor de desecho, entonces su depreciación anual es de 3 millones y su valor libro es de 3 millones. ¿Por qué es de 3 millones el valor libro? Costo de la inversión dividido en la vida. Ya, pero ¿por qué el valor libro? Porque, claro, la depreciación es eso, efectivamente, pero en este caso el valor libro es igual a la depreciación. Esa hoy día podría ser pregunta a prueba, ¿se fijan? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Por qué el valor libro aquí es de 3 millones? ¿Cómo llego a ese valor? Por la cantidad de años que dura el proyecto. Ajá, ya. Entonces... Como dura 5 años, volvería a comprar al segundo año, al cuarto año, y al quinto año se devalúa a 3.000 pesos y quedan 3.000. Perfecto, excelente respuesta. Ahí estaría 100% en esa respuesta. ¿Entendieron todos? ¿Y todas? ¿Cómo era? La vida útil del activo es de 2 años, entonces yo lo compré, lo deprecié, pero lo tuve que comprar el año 2, el año 4, y como la vida útil del proyecto, el horizonte de evaluación son 5 años, todavía le queda un año de valor, y ese año de valor son 3 millones, en este caso. Valor residual. ¿Se entiende? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, maquinarias, 4 millones, vida útil 5 años, depreciación anual 800, valor libro 4 millones. Este es más fácil. ¿Por qué 4 millones de nuevo de valor libro? Por lo Porque mismo, a los porque 5 años se compró. Claro, porque la vida útil coincide con el horizonte de evaluación y por lo tanto el año 5 estoy comprando de nuevo esa misma maquinaria, ¿cierto? Y el capital de trabajo dice que se recupera en un 95%. Aquí no hubo cambios de niveles de operación, entonces son 20 millones por 0,95, 19 millones. Entonces, la depreciación anual que tengo total, 3 millones 8, la inversión inicial 30 millones y el valor libro 26 millones. Vamos al flujo. Horizonte de evaluación 5 años nada más, no 10. Unidades vendidas, 105. ¿De dónde salen los 105.000? ¿Quieren ir arriba al enunciado del ejercicio? Acá arriba. ¿Por qué tengo 105.000? ¿Perdón? ¿Perdón? No te escuché. Porque según eso se venden 300.000 unidades al año y su participación es del 35%, o sea, el 35% de 300.000, ¿o no? Excelente, 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 muy bien. Normalmente cometen el error de poner los 300.000, entonces está muy bien ese razonamiento. Corresponde porque la participación del mercado es del 35%, o sea, no son los 300.000, sino el 35% de esos 300.000.
Muy bien la respuesta. Entonces, después, ingresos por venta. Ese es, ¿se acuerdan? Precio por cantidad, o sea, 105.000 por ¿cuánto? ¿Cuál es el precio de Por venta? 3.000. 3.000, efectivamente, por 3.000. Entonces, los ingresos por venta anuales son 315.000. Costos variables, ¿qué hay aquí? Materia prima. ¿Dónde está? Se fijan que este es un negocio tecnológico, no hay materia prima, no es un negocio tradicional. ¿Cuál es el costo variable en este caso, en este modelo de negocio? El cobro por PayPal. Excelente, ese es, justamente porque ese es un 4,5% de las ventas, o sea, está indexado a ventas, es variable. ¿Y cómo lo calculo? El 4,5% de los ingresos por venta. ¿Sí? ¿De cuál monto entonces? 315.000. Perfecto. Y, Excelente. no. Es 14.175. Muy bien. Margen de contribución, que sería 315 menos 14. Mano de obra. ¿Se entiende de dónde sale costos de mano de obra? En costo fijo. Sí, pero ¿dónde está acá arriba? En las remuneraciones del personal. Perfecto, perfecto. Gastos de administración y venta. GAP. Eso significa GAP. Gastos de administración y venta. Está acá arriba, ¿cierto? Dice, gastos de administración y venta ascienden a 115 millones. Después, I+D y otros. Porque aquí me decía, costos de I+D para mantenerse en el negocio, 25 millones al año. Y aquí hay además algo más. ¿Qué más está aquí? I+D y otros. ¿Qué más hay en el enunciado? ¿Será el 4,5% por el PayPal? No, pues ese ya lo hicimos con costos variables. Pues no sé. Lean el enunciado y vean dónde tienen otro costo. Busquen dónde hay más costos. Esto es súper importante, porque a veces efectivamente se equivocan solo en que no distinguieron todos los costos pertinentes para el proyecto. ¿Y cuál era el valor total, profe? No importa el valor total, porque distingan los ítems de costos. ¿Cuál de esos ítems no hemos todavía incorporado? ¿El servicio de hosting? Ya, perfecto. Entonces, ese servicio hosting, ¿cuánto representa? Son 12 millones. En realidad No, sería 1.200.000 normal. 1.200.000. 1.200.000, perfecto. Y por eso es 26.200, porque son 25 millones de I+D y los 100.000 pesos mensuales, y en un año son 1.200.000, 26.200.000. La depreciación que sale de este cuadrito, depreciación anual, 3.008.000. Utilidad antes de impuesto, aquí tasa del 25. Utilidad después de impuesto, le sumo de nuevo la depreciación porque no es flujo y me da mi flujo neto operacional, ¿cierto? Y acá lo mismo, vamos a calcular el valor económico. Entonces vamos y decimos último flujo neto operacional estable. En realidad en este caso va a ser, este no puede ser, se fijan, porque está alterado
por una reinversión. No es estable. En realidad el estable es este, el 30.669, porque no tiene estas alteraciones que no son regulares de flujo. Entonces aquí es 30.669 menos 3.800.000 menos la depreciación, que me va a dar 26.869, partido por la tasa de descuento que era de, dijimos, 30%. Eso me da 89.563.000. Menos el valor libro, los 26 millones, son 63.563. Ese es mi resultado no operacional. Resultado no operacional, lo sumo, me da 99 millones de utilidad antes de impuesto en este caso, 24 millones de impuestos, 74 de utilidad después de impuesto, le vuelvo a reponer la depreciación, reinvierto los 4 millones de muebles, le sumo el valor libro de los activos porque en realidad no representó flujo, y me queda un flujo neto operacional de ese año de 100.341.000. Y aquí están hechas las dos fórmulas. El método carretero, calculo los valores anuales de cada año, los sumo y les resto este de acá arriba, y me debería dar este mismo valor que está con la fórmula BNA, la tasa de descuento, la secuencia, que es esta, de 1 a 5, y por fuera, o sea, cierro esa fórmula, le resto el valor inicial. Y ahí tendría el VAN, 57.809.000. ¿Se entendió? Aquí, esta tiene una ayudita adicional que tiene comentarios que le explican cada una de las operaciones. ¿Se fijan? Corresponde al último flujo neto operacional estable menos la depreciación que se considera la impresión necesaria para seguir produciendo al mismo nivel, dividido por la tasa de descuento, que es la fórmula de una perpetuidad. Acá el valor libro les explica qué es lo que es, los costos variables, se ha incluido el hosting. Se fijan, aquí tiene varios tips para que lo puedan revisar en detalle este ejercicio. ¿Dudas? ¿Consultas? Díganlo ahora o callen para siempre. ¿Ninguna duda? En el ramo no hay ayudantes, así como para durante la semana solicitar, en el caso de Les si expliqué al principio del año que lamentablemente las escuelas cometieron un error este año en que dividieron este curso en 3 códigos. Entonces originalmente teníamos IVOS 250, IVOS 218 y CBIT 250. Cada curso tenía menos de 20 estudiantes. Entonces cuando yo pedí ayudante me dijeron, no, pues tiene muy pocos estudiantes. Entonces no le vamos a autorizar estudiantes esta vez porque son muy pocos estudiantes. Y nos dejaron sin ayudante por un error de las escuelas. Por eso en realidad yo estoy haciendo esta ayudantía, además, porque esto debería estarlo efectivamente haciendo un ayudante, pero no nos autorizaron ayudante este año porque consideraron que teníamos muy pocos alumnos porque estaban divididos en 3 cursos en realidad. Po. Entonces eso no lo consideraron en su momento. Pero como yo les decía, yo estoy disponible eventualmente para que me manden consultas y podríamos volver a conectarnos el viernes en algún momento y repasamos dudas y consultas que ustedes tengan. Les voy a dejar estos 2 ejercicios, repásenlo porque se fijan que tienen distintas lógicas, entonces lo importante es que ustedes sean capaces de distinguir las partidas de costo, no son siempre iguales. Eso es lo importante, que no es una fórmula estándar de flujo, sino que es una lógica de cálculo estándar, pero en la distinción de los costos, cada modelo de negocio es distinto. Ustedes tienen que ser capaces de capturar eso y armar ese flujo. Ahí, parece que dejé de compartir sin querer ahí. Ya, ahí sí.